Elena se mudó a ese edificio antiguo del centro por una sola razón. El alquiler era ridículamente barato. Demasiado bueno para ser verdad, pensó, pero necesitaba un lugar con urgencia. El administrador, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, le entregó las llaves con una advertencia extraña. El pasillo del tercer piso tiene eco aunque no hables, le dijo encogiéndose de hombros. Es normal, por la estructura del edificio. A Elena no le importó. Un poco de eco no era problema. Pero desde su primera noche descubrió que no era un eco cualquiera. A las 3:10 de la madrugada, un sonido la despertó. Eran pasos, lentos, medidos, recorriendo el pasillo de un extremo al otro. Sin prisa, sin pausa. El sonido era tan claro en el silencio absoluto del edificio que parecía estar dentro de su habitación. No eran los pasos apresurados de alguien que llega tarde a casa, ni los torpes de alguien que ha bebido de más. Eran deliberados, como si alguien recorriera un camino perfectamente marcado, noche tras noche. La segunda noche, al volver del trabajo, encontró una nota pegada en su puerta. El papel era amarillento, frágil, como si llevara años guardado en un libro viejo. La letra, temblorosa y fina, decía: «Si escuchas caminar, no abras». Elena la arrugó, pensando que era la broma de mal gusto de algún vecino. ¿Quién haría algo así? No conocía a nadie allí. La tiró a la basura y no volvió a pensar en ello, hasta que el reloj marcó las 3:10 de la mañana. Tic, tac. El sonido del segundero de su reloj de mesa pareció volverse más fuerte. Y entonces comenzaron. Los pasos, lentos, constantes, el mismo ritmo, la misma cadencia. Esta vez el corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Recordó la nota. Contuvo la respiración, paralizada en su cama. Se sentía infantil, asustada por un simple ruido, pero algo en la regularidad de esos pasos la inquietaba profundamente. No se atrevió a levantarse, no se atrevió a mirar por la mirilla. Solo esperó, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, hasta que el sonido se desvaneció al final del corredor. Al día siguiente, decidió que tenía que preguntar. Se cruzó con una señora mayor del apartamento de enfrente. Con una sonrisa nerviosa, le comentó sobre los ruidos nocturnos. La anciana la miró fijamente, y su expresión amable se endureció. «No abras la puerta si oyes caminar», le dijo en un susurro, casi repitiendo las palabras de la nota. «El que camina no es de aquí». Antes de que Elena pudiera preguntar más, la mujer se despidió y cerró su puerta. Más tarde, se topó con un hombre del 304. Su respuesta fue aún más extraña. «Ah, el visitante. No es peligroso», dijo, mirando a ambos lados del pasillo. «Pero no le gusta que lo miren. Llevamos años con esto. No sabemos qué es, pero no le gusta que lo miren». Elena pensó que debía ser una especie de superstición colectiva, una leyenda urbana del edificio para asustar a los nuevos. Pero la forma en que todos evitaban el tema, las miradas nerviosas que intercambiaban, eso fue lo que realmente la inquietó. No era miedo lo que transmitían, sino una especie de resignación sombría. Esa noche, decidió quedarse despierta. Preparó una taza de café y se sentó en el sofá, esperando. A las 3:10 en punto los pasos comenzaron. El mismo ritmo de siempre, pero esta vez algo cambió. El sonido se hizo más y más fuerte, hasta que se detuvo, justo frente a su puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Elena se quedó inmóvil, escuchando el latido de su propio corazón. Entonces, oyó un roce, un sonido suave, casi imperceptible, como si una mano se deslizara lentamente por la superficie de madera de la puerta. No hubo un golpe, nadie llamó. Solo esa presencia silenciosa, al otro lado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó la nota, recordó a los vecinos. «No abras». No lo hizo, pero escuchó cómo la manija de su puerta se movía, apenas 1 milímetro,
con un chirrido metálico casi inaudible, como si alguien, con una curiosidad delicada, estuviera probando la cerradura. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, los pasos se reanudaron, continuando su camino hacia el final del pasillo. A la mañana siguiente, con la luz del sol dándole un falso valor, Elena salió a inspeccionar el pasillo. A primera vista, todo parecía normal. Paredes de un color beige desvaído, una alfombra gastada, pero al fijarse bien, notó algo. A la altura de su cintura, recorriendo toda la pared, había unas marcas de roce muy tenues. No eran arañazos ni golpes. Eran líneas suaves y pulidas, como si una tela gruesa, tal vez un abrigo largo, rozara el mismo punto exacto cada noche. Las marcas seguían un camino ininterrumpido por todo el corredor, solo deteniéndose frente a cada puerta, y luego continuando. Y sí, también estaban en su puerta. Buscando más respuestas, se atrevió a tocar la puerta del 301, donde vivía una chica de su edad. Quizás ella sería menos supersticiosa. La joven, llamada Clara, la invitó a pasar y le sirvió un té. Cuando Elena le contó lo que pasaba, Clara suspiró. Dicen que hace muchos, muchos años, cuando esto era una pensión barata, había un huésped muy solitario. Sufría de insomnio y se pasaba la noche entera caminando por el pasillo, de un lado a otro. Nunca hablaba con nadie, nunca saludaba, solo caminaba. Elena arqueó una ceja, y un día simplemente desapareció. Dejó todas sus cosas, pero él ya no estaba. Y desde entonces, su rutina sigue. Elena soltó una risa nerviosa. ¿Me estás diciendo que crees que es un fantasma? Clara se encogió de hombros, su mirada seria. No lo sé, pero sé que algo camina por ese pasillo todas las noches, y sé que no quiere compañía. Esa noche, la curiosidad de Elena le ganó a su miedo. Hizo algo que sabía que no debía hacer. Tomó su teléfono, lo puso en modo de grabación de video y lo apoyó en el suelo, justo pegado a la parte inferior de su puerta, con la lente apuntando hacia el pasillo. A las 3:10, puntuales como siempre, los pasos comenzaron su recorrido. Lentos, rítmicos, pasaron justo frente a su puerta. Elena contuvo el aliento, imaginando lo que la cámara estaría capturando. Por la mañana, con manos temblorosas, revisó el video. El pasillo vacío, iluminado por la débil luz de emergencia. Y entonces, el sonido inconfundible de los pasos. Pero en la pantalla, no había nadie. Absolutamente nada. El pasillo permanecía desierto. Sin embargo, justo cuando los pasos sonaban más cerca, el teléfono se tambaleó ligeramente, como si una corriente de aire o una sombra invisible pasara rozándolo, y notó un detalle escalofriante. En el instante exacto en que los pasos se detenían frente a su puerta, la pantalla del video se oscurecía por completo durante un par de segundos como si algo grande se hubiera interpuesto entre la lente y la tenue luz del pasillo. Esa misma tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Era el administrador. Su voz sonaba grave. Señorita Elena, vi que dejó su teléfono en el pasillo anoche. Por favor, no vuelva a hacerlo. Elena sintió un nudo en la garganta. Él no quiere cámaras, continuó el hombre. El pánico empezó a apoderarse de ella. ¿Y quién es él?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El administrador suspiró profundamente. No sabemos si es alguien o algo. Solo sabemos que no le gustan las puertas abiertas. Y solo camina. No hace daño a nadie mientras lo ignores. Pero si lo miras... Su voz bajó de tono. Si lo miras, se queda. Elena frunció el ceño. ¿Se queda? Sí, respondió el administrador. Y desde ese momento, empieza a caminar dentro de tu casa. Todas las noches. Las noches siguientes fueron una tortura. Elena se obligaba a ignorar los pasos, a no moverse, a fingir que dormía. Pero cada noche era peor. Los pasos se detenían por más y más tiempo frente a su puerta.
La manija ya no se movía con curiosidad, sino con insistencia. A veces creía escuchar una respiración lenta y profunda al otro lado, como si alguien pegara el oído a la madera para escucharla a ella. La tentación de mirar era casi insoportable. Una noche, no pudo más. Su curiosidad, mezclada con un terror profundo, la traicionó. Se arrastró fuera de la cama, avanzó de puntillas hasta la puerta, y con el corazón en la garganta, acercó el ojo a la mirilla. Lo que vio la heló por completo. No era un rostro, no era una figura humana. Era solo una sombra, una silueta alta, increíblemente alta y delgada, que se recortaba contra la luz del pasillo. Una forma oscura e inmóvil que no correspondía con ningún cuerpo que hubiera visto jamás. Y lo peor de todo, tuvo la certeza absoluta de que esa sombra, de alguna manera, le estaba devolviendo la mirada. Elena dio un salto hacia atrás, ahogando un grito en la palma de su mano. Desde esa noche, todo cambió. Ya no escuchaba los pasos únicamente en el pasillo. A veces, a altas horas de la madrugada, los oía dentro de su apartamento. Unos pasos suaves en la sala de estar, un roce en la cocina. Eran sonidos débiles, casi imperceptibles, como si alguien intentara imitar los crujidos normales de una casa vieja, tratando de no ser descubierto. Pero ella sabía que no estaba sola. Un día, al llegar a casa, encontró otra nota en su puerta, la misma letra temblorosa. Abriste la mirilla, ahora él sabe que lo viste. No pudo más. Decidió irse. Empacó sus cosas a toda prisa, metiendo ropa y objetos en cajas sin ningún orden. Solo quería salir de allí. Cuando abrió la puerta para empezar a bajar su equipaje, se quedó paralizada. El pasillo no era el mismo. Parecía más largo, mucho más largo. Las paredes parecían estirarse hacia una oscuridad lejana, como si no tuviera final. Las luces parpadeaban intermitentemente, y al fondo, muy al fondo, escuchó los pasos. Pero esta vez no se acercaban ni se alejaban. Solo iban y venían en un corto tramo, una y otra vez, como si algo la estuviera esperando, sabiendo que ella estaba allí. Aterrada, Elena retrocedió y volvió a entrar a su apartamento, cerrando la puerta con todos los seguros. Decidió esperar a la mañana, pero justo antes de cerrar por completo, vio un papel en el suelo, justo en el umbral. Debió caerse cuando abrió. Temblando, lo recogió. Era una nota nueva. No te preocupes, no es malo, solo quiere que no lo mires. Elena sintió un pequeño y absurdo alivio, pero entonces vio que debajo de esa frase había algo más, escrito con una letra completamente diferente, apresurada y torpe. Eran solo unas pocas palabras. Gracias por acompañarme. Ya no camino solo. Desde esa noche, los vecinos del tercer piso dicen que a las 3:10 de la mañana ya no se escucha un solo par de pasos. Ahora se escuchan dos, unos lentos y rítmicos, y otros más rápidos y regulares, como si alguien intentara desesperadamente alcanzar al primero. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like para no perderte las próximas. Nos vemos en la siguiente.